Muy bien, muchachos. De nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar revisando el procedimiento de la práctica número 8. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Para que veamos lo que teníamos hace un rato. Que era estamos viendo la práctica número 8. Y estábamos haciendo el experimento de la segunda parte. La segunda parte, que es para llenar esta tabla. Entonces, en esta segunda parte hay que tomar estos desplazamientos. De hecho, ya habíamos hecho el ejercicio de decir de cuánto eran los desplazamientos. Para nuestro caso, que usamos 8 metros, ya también hicimos cuál era el tiempo. Lo importante aquí ahorita es definir, muchachos, cómo vamos a tomar estos tiempos. Les decía yo que ahora vamos a tener que tomar los tiempos que corresponden a cada desplazamiento. Por ejemplo, el tiempo que tarda en moverse de aquí a acá, tendremos el tiempo, aquí tendremos el tiempo 1, que corresponde con el desplazamiento 1. Voy a cambiar de color, no se ve mucho. De aquí a acá tendríamos el tiempo 2, que corresponde al desplazamiento 2, y así sucesivamente. Tendríamos el 3 desde aquí hasta acá. Aquí donde termina el desplazamiento 3, tendremos el tiempo 3. Y la pregunta era, muchachos, ¿cómo podemos hacer para tomar estos tiempos? ¿Alguien tiene una idea? Multiplicar cuando ya tengamos el primero. Pues eso sería estimarlo. Sí, eso podría ser válido si no pudiéramos medirlo, pero ahorita sí podemos medirlo. Aquí solamente hay que hacer una estrategia para poder tomar estos tiempos. Si no hubiera manera de medirlos, pues sería válido lo que nos dice Brittany. Pero pues tenemos un cronómetro, y tenemos un simulador que nos permite repetir esto las veces que sean necesarias. En el laboratorio vamos a estar limitados un poco por el tiempo. En el simulador no tenemos esa limitación. Pero aquí lo único que me interesa es que veamos cómo podemos aprovechar estos dos elementos, el simulador y nuestro cronómetro, para determinar estos tiempos. Quiero a ver si alguien visualiza cómo pudiéramos tomar estos tiempos. Ya tenemos aquí una serie de tiempos. ¿A qué corresponderían estos tiempos? Por ejemplo, a ver si lo vemos acá, muchachos. Tomamos el primer tiempo, muchachos, en el experimento anterior. Fue el que duró los desplazamientos ¿de cuántos metros dijimos aquí? 8 metros. 8 metros. Entonces correspondió a 8 metros. Voy a poner aquí que son metros, ¿no? Para no escribir tanto. ¿Y el segundo desplazamiento a cuánto correspondió? 16. El segundo solito este tiempo. Ese también fue de 8. 8 metros. También fue de 8 metros, y así sucesivamente, ¿no? El tercero también, más o menos alcancé a contar los 8 metros. Ya los otros también debieron ser igual, pero ya no los conté. Pero bueno, ese ya va a ser su trabajo. Y entonces, si yo quisiera tomar el tiempo de 8 metros del primer desplazamiento, pues este sería el tiempo del primer desplazamiento sin problema. Pero quisiera tomar el tiempo de los dos, del segundo desplazamiento. El tiempo 1 sería aquí, de aquí a acá, los primeros 8 metros. El tiempo 2 tendría que ser de aquí hasta acá, con 8 y 8, 16 metros. ¿De dónde puedo tomar este tiempo con este mismo cronómetro? ¿Sí lo observan, muchachos? ¿Podrías sacar la diferencia entre esos dos tiempos? Podría sacar la diferencia, pero eso ya no sería necesario, porque si se dan cuenta, muchachos, aquí tengo un tiempo total. Me va acumulando. Para la primera vuelta, este es igual el tiempo total que el tiempo de la vuelta. Pero para la segunda vuelta, muchachos,
Si se dan cuenta, ¿cuánto es este tiempo con respecto a estos dos tiempos? ¿Alguien me hace favor de sumar estos dos tiempos? 14:49 más 12:90. Da lo mismo que el segundo tiempo total. 27:39, ¿no? Me da esto de acá. Sí. Entonces, si quiero yo el tiempo de hasta la tercera, una vez que han transcurrido tres desplazamientos de 8, es decir, de 24 metros, pues este va a ser el valor. Y así sucesivamente, si quiero el tiempo 4 hasta el cuarto desplazamiento, pues tendría que ser hasta aquí. Este va a ser el valor. Si quiero el desplazamiento el tiempo del quinto desplazamiento, pues este va a ser el valor, el acumulado, el total. A lo que quiero llegar, muchachos, pues ya no necesitamos hacer nada porque este elemento nos ayuda, porque nos acumula los tiempos de cada desplazamiento. Y entonces aquí ya tendremos los tiempos acumulados. Ya dijimos que aquí vamos a tener nuestros desplazamientos, en nuestro caso, que usamos 8 metros, aquí para nuestro caso van a ser metros. Y decíamos, ¿cuánto vale nuestro primer desplazamiento? Que elegimos en el simulador. 30, No, en el simulador, eso sería en el riel, en el físico. 8 metros. 8 metros. Metros, ¿no? Nuestro primer desplazamiento es de 8 metros. Y el segundo que se mide del mismo origen, pero que es 16 metros. 6 metros. 16, y así 24, y así sucesivamente 32 y 40. Y entonces los tiempos, pues acá van a estar, este va a ser el tiempo 1, este de 12:90 va a ser el tiempo 1, a ver si alcanzan a dibujar aquí, este va a ser el tiempo 1, este va a ser el tiempo 2, este el tiempo 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos? En la primer experimento, esto lo tomamos para la primera parte. La primera columna, esto es para la primera parte del experimento de esta práctica, y este es para la segunda parte del experimento. Pero en la misma corrida de tiempos podemos tener los dos experimentos pues, ya registrados. No sé si me explico, muchachos. Díganme. Sí. Entonces, pues esta experiencia es así de sencilla. Les digo, puede ser que hagan en el simulador, que hagan ¿cómo se llama? Que hagan unas pruebas, un par de pruebas, y luego hagan en definitivo, perdón, en donde van a tomar ya sus mediciones finales con las que van a hacer sus cálculos. O en su defecto también sería, ¿cómo se llama? Sería válido hacerlo al menos 3 ocasiones y al final promediar los tiempos. Eso también es parte del proceso normal de hacer un experimento y unas mediciones. Podemos promediar nuestras mediciones de tiempo al final, si hacemos el experimento 3 veces, desde luego tratando de reproducir las mismas condiciones, aplicando la misma fuerza con el mismo objeto, y hacemos las 3 mediciones y promediamos tiempos, y con eso teóricamente tendríamos un valor más cercano al real. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos el cálculo de errores? Tomábamos las medidas, una cierta cantidad de medidas, y podíamos calcular el promedio, y ese promedio era precisamente la medida más real de lo que estábamos tratando de medir. Entonces podemos hacer esas dos cosas, hacer pruebas antes de tomar la medición definitiva, o hacer efectivamente al menos 3 veces el experimento tratando de reproducir las mismas condiciones, y al final promediar los tiempos para llegar a estos datos. Y una vez que tenemos datos de desplazamientos y de tiempos, pues calcular simplemente velocidades. Tiempo 1, tiempo 2, y así sucesivamente.
Esos salen del cronómetro. Y desde luego, muchachos, aquí lo que vamos a pedir es que también vayan documentando todo esto, todo este proceso. Eso lo van a poner dentro del proyecto, dentro del procedimiento, perdón, dentro del desarrollo de su práctica. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Podría aceptar a mi compañera Tania, por favor? Sí, más que no veo, déjame ver. Aquí está, perdón. Es que cuando tengo abierto esto no me aparece. Gracias. Entonces, así, muchachos, ya lo que restaría es calcular estas velocidades y con eso hay que hacer una gráfica un poquito más abajo. Voy a recorrer, voy a dejarle anotar. Voy a ver aquí abajito dice que con los resultados de esta segunda parte realices una gráfica de desplazamiento contratiempo y calcules la pendiente de la recta obtenida. Y también realiza la gráfica de velocidad contratiempo, calcula la pendiente y obtiene el área bajo la recta resultante entre las coordenadas del tiempo. Entonces, con estos datos también hay que hacer esto último que dice aquí y al final responder nuestro cuestionario y esa será nuestra práctica número 8. Para eso vamos a usar este simulador de fuerzas y movimiento. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Está clarísimo cómo lo vamos a hacer? Sí. ¿Sí? Sí. De cualquier manera les voy a compartir estos videos y ya tienen ahí referencia por si hubiera alguna duda de manera posterior. Y aprovechando, muchachos, que nos quedan algunos minutos, vamos a ver también la práctica 9. Es muy similar, de hecho, pues prácticamente es algo muy similar a esto. Cambia un poquito la condición, pero es muy similar a esto. Voy a borrar mis anotaciones para que no nos haga ruido. Y entonces voy a pasar al otro instructivo de la práctica número 9. En este caso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y bueno, viene los materiales y el objetivo desde luego es comprobar las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado en el cual se realizan incrementos de velocidad iguales en incrementos de tiempo iguales. El material empleado es el mismo. Viene aquí la introducción teórica, la forma en que se comporta este desplazamiento y vemos que aquí tenemos marcados desplazamientos diferentes, tenemos velocidades diferentes también para cada uno de estos desplazamientos. Y entonces lo importante aquí es cómo vamos a reproducir eso en el desarrollo de la práctica. Aquí es un solo experimento. Vamos a ver qué nos dice. En el caso de la práctica en laboratorio tendríamos que usar el mismo riel y ahora lo que tendríamos que hacer es inclinarlo un poquito sobre la superficie, una cierta cantidad de grados de inclinación. Y lo que vamos a hacer con esto, muchachos, es permitir que el carro se deslice automáticamente, se deslice sin necesidad de proporcionarle ningún impulso, únicamente cuando lo soltemos aquí, se va a deslizar. La pregunta es, muchachos, ¿por qué se va a deslizar? ¿Qué es lo que lo hace que se deslice una vez que esté inclinado este riel? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que hace que ustedes se deslicen por una resbaladilla cuando se tiran desde una resbaladilla? Supongo que alguna vez lo hicieron, o lo han hecho, o lo siguen haciendo. ¿Por qué
que se deslizan sobre esa resbaladilla? ¿Qué los impulsa a deslizarse por esa resbaladilla? Aparte de las ¿Podría gatas. ser la fuerza? Ajá. Pero ¿cuál fuerza sería? Si nadie los empuja, ¿cuál fuerza es? Gravedad. La gravedad. Su peso propiamente es el que los impulsa a moverse sobre esa resbaladilla, ¿no? En este caso ustedes están haciendo fricción con la resbaladilla, pero en este caso el carro, debido a que estamos impulsando aire al interior y está saliendo por estos orificios, pues le va a poner muy poquita resistencia, va a haber una mínima fricción, prácticamente la vamos a eliminar de este carrito con el riel, y entonces cuando nosotros soltamos este carrito, su propio peso, o más bien una componente de su peso, en la dirección del riel, es la que lo va a hacer que se mueva. Y entonces eso es como si le estuviéramos proporcionando una fuerza constante. Este es el punto interesante. Cuando nosotros dejamos que este riel, que este carrito corra sobre el riel debido a su propio peso, lo que hacemos es dejarlo que le proporcione una fuerza de manera constante. Todo el tiempo está actuando sobre este carrito la fuerza de su peso. Y entonces eso equivale a aplicarle una fuerza de manera constante. Cuando hacemos eso, muchachos, lo que vamos a lograr es que este carro se acelere y cada vez que pasa cierto tiempo cambie su velocidad. Como la fuerza que le vamos a aplicar es constante, pues el cambio en esta velocidad también va a ser constante, va a variar de la misma manera. Entonces, ese es el principio físico del funcionamiento de este experimento. ¿Qué vamos a hacer para corroborarlo? Pues aquí me dice que inclinemos el riel y marquemos al menos 4 desplazamientos diferentes. Otra vez, ahora los desplazamientos se miden como en la segunda experiencia de la práctica 8. Se miden todos los desplazamientos a partir del origen y los podemos, van a ser desplazamientos que serán tal vez múltiplos, o pueden ser diferentes. Aquí puede ser realmente iguales o pueden ser diferentes. Lo importante es que todos se midan desde el origen. Entonces, la práctica me dice que seleccionen por lo menos 4 desplazamientos que tengan el mismo origen y estén localizados en la parte superior del riel. Y luego se coloque el carro cuando está prendida la aspiradora y que empiece del reposo, es decir, que empiece desde una velocidad inicial 0 y se empiece a mover y se empiece a acelerar. Y entonces vamos a dejarlo que se deslice libremente y vamos a medir tiempos para cada uno de estos desplazamientos. Es decir, ya que lo dejamos que se desplace, vamos a tomar un tiempo. Aquí, muchachos, permítanme tantito, voy a marcarlo. Vamos a tomar un tiempo. Cuando haya transcurrido, cuando el coche se haya desplazado desde aquí hasta acá, vamos a tomar aquí un tiempo 1. Y luego de aquí a acá va a ser un tiempo 2. Y luego de aquí a acá va a ser un tiempo 3. Y así sucesivamente vamos a tener aquí un tiempo 4. Y entonces vamos a tener tiempos y desplazamientos. Los desplazamientos van a ser distintos, los tiempos van a ser también distintos. Y con esos datos, muchachos, pues vamos a llenar una tabla que está más abajo. Aquí me dice qué es lo que voy a aplicar para encontrar lo que me pide aquí en la tabla. Pero bueno, aquí tengo los desplazamientos que me pide, los tiempos que voy a medir. Voy a calcular la aceleración. Aquí está la ecuación que vamos a utilizar para calcular la aceleración. De hecho, ya la hemos estado usando. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para calcular la aceleración en el caso de la práctica. Y bueno, vamos a suponer, muchachos, que tenemos el mismo caso que en la práctica anterior. Lo que hicimos para el riel. ¿Cuánto sería nuestro primer desplazamiento? 30. 30.
Y el segundo, recordando que todos se miden desde el mismo 60, 60. Entonces aquí tendríamos que ir acumulando 60 y 90, 90, 120, 120 y 150. 70. Y ahora, de la misma manera, como todos los tiempos los vamos a medir desde que inicia el experimento, tenemos que tener aquí 5 tiempos. Aquí tengo del lado derecho mi cronómetro. Vamos a suponer que ya hicimos este experimento y tengo estos tiempos. ¿A qué correspondería este tiempo 1? ¿Cuál sería de estos valores el tiempo 1? 12, bueno, 0, 12.90. Ajá. ¿Pero cuál? ¿Este o este? El de tiempo total, pero es lo mismo en el primero. En el primero es el tiempo total y es lo mismo. Muy bien. Y para el segundo, este sería mi tiempo 1, ¿no? Para el segundo, Sería pues, 27.39. ok, 27.39, este sería mi tiempo 2. Esto es lo que quiero que quede claro. Tiempo 2. Ajá. Entonces aquí tendría yo el tiempo 1. Ese que estoy marcando ¿de qué lado? Este sería mi tiempo 2. ¿Cuál sería mi tiempo 3? 28.57. Muy bien, este sería mi tiempo 3 y así sucesivamente. Mi tiempo 4 y mi tiempo 5. Y entonces, si se dan cuenta, pues solamente falta definir cómo vamos a hacer este experimento, cómo vamos a simular ahora una fuerza constante. Aquí en el laboratorio físicamente el peso del carrito pues es el que nos va a proporcionar esa fuerza de manera natural. Pero en el simulador vamos a tener que hacer algo para poder simular precisamente ese peso. Y lo único que tenemos que hacer es pues aplicar una fuerza constante. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en el simulador. Voy a dejar de compartir, no voy a borrar las anotaciones para que no nos estorben en el simulador, muchachos. Y voy a repetir el experimento. Entonces, estando aquí en el simulador, muchachos, si se dieron cuenta, en el primer caso, lo único que hicimos fue impulsar el carrito. No me acuerdo, creo que tenía doble caja. Impulsamos en el primer experimento de la práctica 8, lo que hicimos fue esto. Impulsamos y dejamos. Y lo dejamos que se fuera. Entonces lo que tenemos aquí es una rapidez constante. Aquí de hecho me marca la rapidez y se ven ya no se mueve. Eso lo hicimos en el primer experimento. ¿Qué vamos a hacer para el segundo, para la práctica 9? Pues vamos a hacer algo similar, pero ahora vamos a mantener la fuerza. En lugar de soltarlo, vamos a mantener la fuerza aplicada. Desde luego vamos a marcar nuestro desplazamiento y vamos a estar contando y tomando tiempos. Pero si se dan cuenta, cada vez va más rápido. Entonces hay que tomar nota de estas variables, cuánta fuerza le aplicamos, cuánto tiempo está durando ese desplazamiento que ya fijamos. Va a llegar el punto en que este robotito se va a caer porque ya no puede ir más rápido. Pero ahorita, si se dan cuenta, la fuerza es constante. La mantengo ahí aplicada. Cada vez se mueve más rápido. Hasta ahí cayó el robot. Ya no pudo más. Debimos de haber visto los valores, que sería más. Aquí, vamos a ver otra vez. Voy a quitar los valores, solamente voy a quitar las masas. Y aquí vamos a ver cómo está cambiando la rapidez. Ahora estoy aplicando una fuerza diferente. Pero ahí pueden ver ustedes el cambio de la rapidez.
Entonces aquí vamos a contar nuestros desplazamientos cada 8, cada 10, cada 20, si quisieran ustedes, como ustedes lo elijan. Yo creo que 10 sería un máximo suficiente. No hay que, si va demasiado rápido, tienen que bajarle la fuerza porque si no les va a dificultar el tomar los tiempos. Entonces, pues es una cuestión de ensayo y error, muchachos. Van a ver que cuando llegue a 40, el robotito se va a caer. Ya no pudo más. Ya cuando deja de aplicar fuerza, si se dan cuenta, pues se mantiene a una velocidad constante. Es de hecho lo que hicimos en el primer experimento del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, así más o menos va esta experiencia. Lo importante aquí es que ya vimos de dónde vamos a tomar los tiempos para este caso de la experiencia número 2, de la práctica número 9, que es una única experiencia. Muchachos, antes de dejar aquí el simulador, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? No. Bueno, entonces vamos a ver finalmente qué es lo que hay que hacer para complementar esto experimentalmente. Vamos a sacar estos desplazamientos, estos tiempos. Y luego ya vamos a calcular, de acuerdo a lo que nos pide aquí la práctica, vamos a hacer nuestros cálculos de la aceleración con esta ecuación. Ya que conozcamos desplazamientos y tiempos, podemos calcular la aceleración y llenamos esta tabla. Y también podemos calcular la velocidad, simplemente dividiendo, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos la velocidad? Bueno, más bien para la velocidad había que sacar, esto serían las velocidades finales, habría que hacer los cálculos de la velocidad final. Tenemos ahí varias ecuaciones que nos permiten calcular la velocidad final. Muchachos, si tienen a la mano, tenemos datos de desplazamiento, tiempo y aceleración. ¿Cuál ecuación me permite calcular velocidad final? Díganme alguna. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, de la primera ecuación de la aceleración, ¿a qué es igual la aceleración? Velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ok. Si de aquí despejamos la velocidad final, muchachos, ¿cuánto nos queda? ¿A qué será igual? Voy a quitar este tiempo, lo voy a pasar para acá. Aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Y luego la velocidad inicial, ¿qué le pasa? Se suma. Va a pasar sumando más velocidad inicial. Pero en este caso, muchachos, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? Recuerden que empezó a empujar, estaba detenido el riel, el carrito sobre el riel, y empezó a empujar el robot. ¿Cuánto vale? Sería 0. Vale 0. Entonces, simplemente para calcular estas velocidades finales, simplemente vamos a hacer que la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Esta aceleración por este tiempo, vamos a obtener esta velocidad. Este tiempo lo medimos, esta aceleración ya la calculamos acá con esta ecuación, y entonces, al final lo único que tenemos que hacer es construir una gráfica de velocidad contra tiempo. Tiempo aquí. Velocidad acá. Hacemos nuestra gráfica y me dice, calculamos la pendiente de esta gráfica. Calculamos el área bajo la curva. Vamos a tener por aquí tal vez puntos así. Tenemos que calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva es lo que esté aquí. Toda esta área. Ahí ya les toca investigar cómo van a calcular esa área. Creo que viene ahí mismo explicado, pero toda esta área es lo que se va a calcular como última parte de este experimento.
el área bajo esta recta en este caso, y la pendiente de la recta. Y responder el cuestionario, muchachos. Con eso completan su práctica número 9. Desde luego, pues hay que ir tomando evidencias de lo que van haciendo en su trabajo y con esas van a ir armando su reporte de práctica en la parte del desarrollo de la práctica. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? No. ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? ¿Algo más que quieran preguntar? De hecho, ya dimos toda la explicación de cómo va a ser esta práctica con este simulador. Es muy simple, muchachos. Les recomiendo también en este caso de la aceleración que hagamos al menos un par de pruebas previas y hagamos una medición, un experimento final, o hagamos 3 experimentos al menos tratando de reproducir las mismas condiciones. Aquí la variable va a ser precisamente qué tanta fuerza le aplicamos. Hay que tener cuidado con eso de que apliquemos la misma fuerza y con eso será suficiente para lograr buenos resultados. Y desde luego, pues lo importante también es ser precisos a la hora de tomar los tiempos, porque ahí es donde puede afectar un poquito nuestros resultados. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Creo que ya terminé con lo que quería ver el día de hoy. ¿No hay, muchachos? No. ¿No? Bueno, pues entonces ya tienen ahí ustedes, muchachos, los elementos para que hagan su práctica. Les recomiendo ahorita que pues se metan al simulador y empiecen a familiarizarse con él. Pueden hacer y deshacer como ustedes quieran. Entonces, pues no pasa nada, no hay riesgo como en el laboratorio de que les vayamos a cobrar el carrito porque luego los dañan. Entonces, en el simulador son libres de hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Pueden experimentar todo lo que deseen. Entonces, pues les recomiendo que se vayan familiarizando con esto. Si se les hace más fácil poner un refrigerador o una persona ahí y aplicarle tanta fuerza como de tal manera que ustedes puedan controlar esto. Aquí lo importante es que siempre se mantenga constante la fuerza, no lo hagan lo que yo hice aquí, sino que hay que mantener la fuerza constante. Una vez que la aplicamos, ahí, eso es lo que quiero, ahí la dejo. La mantengo constante. Si yo suelto el clic del ratón, el robot va a dejar de aplicar la fuerza, entonces hay que mantenerlo ahí aplicado constantemente. Entonces necesitamos hacer un trabajo aquí de equipo, muchachos, porque mientras alguien está aplicando la fuerza, alguien debe estar tomando los tiempos. Y bueno, para eso es nuestro trabajo en equipo. Si estoy aplicando la fuerza, ya no puedo estar deteniendo el tiempo, alguien más tendrá que hacerlo. Entonces, coordínense bien para que salga adecuado su experimento. Bien, muchachos, entonces, pues es básicamente lo que quería platicar con ustedes en relación a estas prácticas. Les pido que se metan les voy a publicar el link del simulador, perdón, para que ya empiecen a experimentar y en su momento, bueno, coordínense para hacer sus experimentos, vayan ¿cómo se llama? Evidenciando, es decir, saquen imágenes o saquen pequeños videos de lo que están haciendo, pueden incluirlos en el reporte y bueno, documenten su trabajo. Mientras mejor documentado esté, pues será mejor. Le darán más elementos para evaluar su práctica. Y bueno, ahorita
Por lo pronto quedamos que en el próximo miércoles vamos a hacer esta primera evaluación. Tiene que ver con esto mismo. Vamos a dar tiempo suficiente para que entreguen estos reportes, así que no se preocupen de momento por tratar de hacerlos en este fin de semana. En este fin de semana, familiarícense con el simulador y denle prioridad a sus ejercicios que los van a preparar para el examen del próximo miércoles. Ya pasando al miércoles, entonces, organícese bien con esto de la práctica. Vamos a dar tiempo suficiente. ¿Vale? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay? No. Ok. No. Regálenme entonces sus participaciones ahí en el chat, muchachos, nos estuvieran apoyando la sesión. Regálenme en el chat sus nombres y apellidos para registrar su participación. Si no tienen ninguna duda o comentario adicional, pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Está publicado el trabajo, muchachos, para los próximos días. Y cualquier duda, pues están ahí tenemos el canal abierto, el canal de Classroom para que me la envíen. Pues pueda yo ir guiando en su caso. Muchachos, si no hay más, les agradezco su asistencia, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen fin de Hasta semana. luego, gracias. Hasta luego. Bien, muchachos, finalizo para todos, gracias.